estamos de cumpleaños. En nuestro aniversario, díganlo hermano, estamos de aniversario, estamos de cumpleaños. ¿Ya? Es el cumpleaños de la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Podemos ministrar esta misma alabanza, ¿les parece? Una alabanza suave de tu fidelidad. Unos 3 minutitos más para prepararnos para la palabra. Y quiero que le tome la mano a la persona que está a tu lado. Tómale la mano a la persona que está a tu lado. Levántasela. Es una señal de unidad. Es una señal de que somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Tú eres una parte del cuerpo. Yo soy una parte de este cuerpo, hermoso cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que tómale la mano bien fuerte a la persona que siente que tú estás hablando de él o de ella. Porque eso es lo que necesitamos ser como iglesia. Sentir el calor, sentir la presencia de Dios a través de mi hermano, a través de mi hermana que está a nuestro lado. Y quiero pedirte que podamos cantar esta alabanza, ¿te parece? Y podemos cerrar nuestros ojos y piensa en cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida, en nuestra vida. Cuántas cosas el Señor ha hecho en esta casa. 70 años pasados, desde su inicio, muchas cosas que el Señor ha hecho. Por eso debe haber gratitud en esta mañana en tu corazón y en mi corazón. Cantemos esta alabanza, comodito de la mano. Decláralo con tu boca. Sácalo hacia afuera. Mi Dios es grande. Mi Dios es fiel. Nuestro Dios
Dios es grande. Nuestro Dios es fiel. Aleluya. Quiero que hoy, ahora por tu hermano que está a tu lado, ora, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Porque está bendiciendo la iglesia de Cristo. Tu hermano, tu hermana que está a tu lado, tienes que mirarlo con esos ojos. No lo veas como una persona que está a tu lado, velo como una persona que es parte de la iglesia. Tienes que mirar a tu hermano, a tu hermana, con ese entendimiento y esa revelación espiritual, que es tu hermano, que es tu hermana. Nos une la sangre de Cristo. Nos une la sangre de Cristo, esa sangre poderosa, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos hace ser la familia de Dios, la familia de la fe, la familia espiritual, la familia que tiene de la ascendencia eterna. Aleluya, es tu hermano, es tu hermana. Gracias, estamos de cumpleaños, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en esta mañana, estamos de aniversario. Porque el Señor ha sido fiel hasta hoy y seguirá siendo fiel por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana. Dale otro abracito ahí. Tienes una buena semana. Somos la familia del Señor. Damos gracias. Gracias, chiquillos. Gracias. Aleluya. Gracias. Sí, amado. No nos olvidemos nunca de que somos la familia del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento, amados. Bueno, después del culto vamos a pasar al segundo piso arriba para que nadie se vaya, todos están invitados. Vamos a tener un cóctel, ¿cierto? Como hay que celebrar el aniversario como Dios manda. Así que damos gracias al Señor por la bendición de poder reunirnos y participar y ser bienvenidos todos bienvenidos al culto de aniversario de la Casa Cairo. ¿Celebramos cuántos años? 70 años. 70 años. Hartos años. 70 años. Así que damos gracias al Señor. Bienvenidos. Tengo unos nombres aquí: a Lucas Díaz, Alondra Molina, Esteban Palma, Sergio Gamonal, pastor amigo que nos visitan esta mañana, Antonio Lobos, Marcos Parra, Natalia Sarabia, Dante Muñoz, Vicente Muñoz, Kimberly, ¿dónde está la Kimberly? Allá está. Dios te bendiga, Kimberly. Alicia y Luis Rosal. Así que damos bienvenidos, bienvenidas, que nos acompañan en esta hermosa mañana de celebración. Damos gracias al Señor por las hermanas que están atrás también. Hay un grupo de hermanos y hermanas que están atrás preparando ricos los alimentos que nos vamos a servir un ratito más. ¿Tienen hambre? ¿Tomaron desayuno? La idea era venir sin desayuno. Vamos a celebrar el Tomás en el segundo piso, así que damos gracias al Señor. Yo quiero hacer algo cortito, amado, un minutito, pero tenemos que reconocer en vida también que de alguna manera han sido parte de tantos años de esta casa, de la iglesia, la congregación. 70 años, mucha gente ha pasado, allá hubieron muchos encargados de la obra, pastores también. Entonces, pero en esta mañana yo quiero más que nada gratitud por Eva. Evita, ¿dónde está Evita? Por ahí está Evita. ¿La puedes traer, por favor? Y yo quiero que también pases tú, Ezequiel. También te tenía en mente. Ezequiel, pasa tú, Ezequiel, con Eva. Porque Ezequiel, no estoy diciendo que es viejo, pero él también es de lo antiguo acá. Ezequiel, de poquitito. Andaba acá también jugando. En la antigua banca que habían banca, no habían sí. Así que Ezequiel, pasa, por favor. Quiero pedir a Norita, quiero que vengas para acá.
porque ella participó del culto que se hacía en la cancha ya. Cuando empezó la obra allá en la cancha de la frontera, ella estaba ahí. Ella era la primera que estaba ahí, la Norita Evita que está ahí, y ahí viene Esteban también, Esteban de niño, de joven, aquí también en la iglesia junto a Ezequiel. Dani, está Dani Pedro también por ahí, o está en la cocina. Dani, quiero que pase también. Dani también, Pedro Daniel, uno de los antiguos. Para que conozcan, hermano, en su carita el regocijo, la gratitud de todavía contar, especialmente a Eva, que Evita es la persona, con cariño lo digo, más antigua de la congregación, de esos años. Así que ahí está Esteban, su hijo, Dios te bendiga Esteban, qué bueno verte aquí, bienvenido, ¿ya? Evita, y está Ezequiel también, Nora y Dani. No sé si entienden, acuérdate de tu talento, tú decías que participaste en el culto ya. Ahí cuando estaba la pelota, ¿no es cierto? Claro, porque estaba en la cancha y jugaba la pelota ahí y se metía la pelota donde están haciendo el culto ahí en eso. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente, ahí también, mi papá como que prohibía esto yo, porque yo era sobrina de la abuelita del pastor. La mamá del pastor era la hermana de mi mamá. Y él nunca le permitió que fuera, pero yo igual, la tía Dina, la abuelita de él, me invitaba, yo podía ir, pero no iba todos los días. Pero iba, me acuerdo. Era lindo, precioso. Y claro, pasaba la pelota. Hace muchos años. Feliz de poder recordar esos tiempos. Y después ya no me alejé, después vino un tiempo aquí cuando recién llegó el Hugo. Hugo Rifo. Y sí, pero ahora no me voy a ir más. No me voy más. Gracias al Señor. Me siento feliz de poder estar en estos momentos y poder disfrutar lo hermoso que es estar cerca del Señor. Muchas gracias por todo. Muy bien, Nora. Vamos a dar una pausa al Señor por la fidelidad de Nora también. Dani, compártelo algo tú. Yo soy de pocas palabras. Yo soy el más joven aquí. Sí, yo la verdad las cosas es que en principio nosotros éramos de la Asamblea de Dios. Mi papá era de allá. Y mi otro abuelito por parte de madre participaba acá en la congregación. Y después, bueno, no me recuerdo cómo fue la situación, pero empezamos a asistir acá. Yo calculo que tendría unos 7 años, 7, 6 años, nos vinimos para acá. Y ahí empezamos a activar acá en esta iglesia. Bueno, de ese proceso fue un tiempo afuera yo porque ya me cambié de casa, mis hijos participaron de otra congregación, estuve como 20 años, y después volví para acá. Pero resumiendo, esta iglesia, siempre yo he dicho que aunque yo esté por otro lugar, siempre va a ser mi iglesia porque acá están nuestras raíces. Acá estuvieron nuestros abuelos, mis hermanos también participaron, y otros hermanos. Entonces, grandes experiencias con el Señor acá las tuvimos, la viví. Entonces eso no se borra. Fuimos altos y bajos, pero a Dios gracias permanecemos. Con algunas dificultades, con algunos obstáculos, pero a lo mejor esos obstáculos nos hacen fortalecer nuestra vida. Nos ayudan a ver qué tenemos, cómo estamos. Y lo importante es perdurar en el tiempo, aunque tengamos algunas dificultades, pero seguir y confiando en el Señor de que Él va a superar, nos va a ayudar a solucionar, a saltar esas vallas. Así que agradecido de Dios porque Dios ha sido muy fiel conmigo, a pesar de ser tan negligente, desobediente, muchas veces nos apartamos, pero en su inmensa misericordia Dios siempre está conmigo y con mi familia. Gracias a Dios tengo una familia que también le sirve al Señor. Así que estoy súper agradecido. Estoy contento. Amén. Amén. Gracias. También yo soy nacido y criado aquí, pero aún así Daniel llegó primero que yo aquí. Y que sí. En segundo lugar, yo quisiera a ver cómo lo digo, al pastor Marcos. Nosotros hemos tenido, como decía Daniel, alto y bajo. Yo estuve mucho tiempo alejado del Señor, pero gracias a Él estoy aquí nuevamente. Pero el pastor ha estado siempre. Quizás también ha tenido algunos altos y bajos, pero él ha estado aquí. Ya, el resto de mis hermanos también.
Y también el hecho que pasé aquí me hizo recordar, hace muchos años cuando teníamos como 12, 13 años, teníamos un coro de niños aquí. Sí. Había un ¿cómo se llamaba esto antes? El altar. Y teníamos un coro, éramos como 10 jóvenes, 10 jovencitos de 15 años. También cuando teníamos los cumpleaños pasábamos aquí adelante y echábamos la monedita. Sí. Teníamos 10 años, 10 moneditas que echar. Hay recuerdos preciosos de todo eso. Así que, bueno, dar gracias a Dios por estos 70 años y que van a ser muchos más. Y bueno, y decirle, hermano, que yo creo que el Señor quiere que esto crezca, pero que crezca en alma, en personas que se acerquen a Él. Y van a llegar personas en el momento cuando Dios lo quiera. ¿Ya? Así es que por eso yo creo que Él nos ha dicho que acomodemos todo esto y se tiene que seguir acomodando, se tienen que seguir viendo más cosas aquí. Porque va a llegar gente a los pies del Señor. Así que gracias por eso. Gracias, Ezequiel. Muy bien. Un aplauso al Señor. Gracias por la vida del que fue bendita y puede compartir algo. Bueno, yo le doy gracias a nuestro Dios porque es grandioso. Todo lo que Él hace que es bueno. A mí se me falleció mi esposo. Entonces se me dio y mi hermano que estaba encargado, él hizo todo lo posible por adelantar y dar gracias a nuestro Dios por estar aquí, porque teníamos oportunidad de estar en otra iglesia, pero gracias Señor porque estuvimos aquí toda la familia y vinieron todos los hermanos, gracias a Dios, porque solamente Él hace las cosas, aunque nos duele a nosotros. A mí, ¿cómo no me va a doler si me hace tanta falta mi esposa? Yo creo que a todos nos hace falta nuestros maridos. Entonces, doy gracias a mi Dios por todo. Y gracias a Dios porque invité a Esteban y por venir también. Porque él fue el guagüito de la casa, el menor de todos. Así que imagínense ustedes cómo esta iglesia conocida, en esta iglesia que aquí hacía su clase, iba donde se le ofrecía ir de la iglesia, allá estaba Esteban, y Nelson también, pero Nelson no ha venido a verme sí, pero o por teléfono ya, pero está bien, gracias a Dios, todo lo que Dios hace, por eso siempre tenemos que decir, todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno. Aunque nos duela a nosotros, hermano, pero es bueno. Por algo pasan las cosas. ¿Cierto? Así que muchas gracias por la oportunidad. Ahora gracias Señor por estar aquí en esta oportunidad de aniversario. Nos vamos a decir obviamente tu aniversario también. ¿Sí? Y gracias Señor por acompañar y acompañar a los hermanos en un culto especial, un culto que reconoce, digamos, la bendición del Señor en la iglesia por 70 años. También recordaba cuando mencionaba el nombre a una hermana, la hermana Orfelina. Me acuerdo que mi mamá me llevaba, salíamos de casa, salíamos a pasear. Nos dimos en Camayo y no tenía idea que habían sido parte de la iglesia, como fundadores, o miembros importantes. Y dentro de todo le doy gracias al Señor porque la iglesia se avanza. Y los tiempos el Señor sigue confirmando a los hermanos. Me acuerdo también del hermano pastor Patricio Sin, el pastor no conocido. Pero todo el Señor sigue guiando y sigue guiando a la iglesia. Amén. Gracias, Dios.
Amén. ¿Sí? Pueden pasar a sentarse. Gracias. Gracias por el testimonio de ustedes. ¿Ya? Y nos fortalece. Así. Un mejor aplauso para el Señor. Aplauso para el Señor. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda gloria. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Decirle, amado, que la ofrenda alcanzó a 787.500. 787.500 pesos la ofrenda, ¿ya? Y esa ofrenda exclusivamente va a ser íntegra para seguir implementando la cocina, ¿ya? La cocina con losa, va a ser con compra de losa, plato hondo, bajo, taza bonita, el servicio, todo eso, ¿ya? Así que para que ustedes siempre damos gracias al Señor por esta ofrenda que ha sido levantada con ese objetivo, con ese propósito de poder, ¿cierto?, implementar y equipar nuestra cocina. Bien, amados, quiero compartir una palabra, bueno, entendiendo que hoy nos reunimos una vez más en este lugar para traer a la memoria, para recordar, ¿cierto?, fundamentalmente un aspecto que es un atributo de Dios, que es la fidelidad. La fidelidad. A veces nuestra mente tiene que irse para atrás, principalmente, fundamentalmente, para recordar las cosas que el Señor ha hecho con todos nosotros. A nivel personal, a nivel familiar, como también a nivel congregacional, la iglesia, que hoy día, todos, ¿no es cierto?, estamos de cumpleaños, estamos de aniversario, y recordar de tantos años la presencia del Señor, que nos ha mantenido y nos ha sostenido en el tiempo. Y podemos seguir siendo iglesia, casa de Dios en este tiempo. Entonces es importante entender, amados, amada iglesia, la fidelidad de Dios y pensar en los términos del pasado, del presente, y seguirá siendo fiel en el futuro. Pasado, presente y futuro es la especialidad de Dios. Él es un Dios fiel. Su fidelidad. Por lo tanto, en nuestros tiempos del pasado, del presente y del futuro, el Señor va a seguir manifestándose, va a seguir obrando de acuerdo a su fidelidad. Entonces, quiero entregar una palabra y que es un aspecto muy oportuno de hablar algo de la iglesia. Ustedes saben que yo he venido entregando una enseñanza los días domingos con respecto, ¿no es cierto?, a 4 palabras que la hemos conectado. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cierto? En los domingos hemos estado conectando la palabra consumado. Consumado es, ¿cierto?, unida a la palabra pacto, el nuevo pacto que viene con mejores promesas, producto de la consumación de Cristo en la cruz del Calvario, que fue la última frase que Jesús entregó cuando estaba en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es. Y consumado significaba, terminé la obra que el Padre me dijo que hiciera en la tierra, y esa obra trajo el nuevo pacto con mejores promesas. Y dentro de ese pacto, la esencia del nuevo pacto es la formación de Cristo en nosotros, de que Cristo sea formado en nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, tú y yo. Cristo tiene que ser formado. Entonces, consumado, pacto y formación. Y la consumación, el nuevo pacto y la formación de Cristo en nosotros viene con otra palabra también. Y es la palabra propósito. Propósito. Tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Esta iglesia toda tiene un propósito. Porque está sobre la obra consumada de Cristo, el nuevo pacto, y que Cristo siga siendo formado en ti y en mí. ¿Ya? La formación de Cristo. Por lo tanto, eso nos da una tremenda bendición de que tú y yo tengamos un propósito por el cual vivir en esta tierra. Y también la vida eterna. La próxima vida, que es la vida real y verdadera, es la vida eterna después de esta vida temporal y pasajera. Entonces, no te olvides eso. Ahora, yo quiero introducir aquí en toda la obra que Cristo hizo, y que en estas 4 palabras tenemos que también meter una verdad muy importante, es la iglesia. Y yo quiero hablar de la iglesia hoy día.
en el concepto que ya vinimos uniendo las palabras, consumado, nuevo pacto, la formación de Cristo en nosotros y por lo tanto el respectivo propósito de Dios llega a nuestra vida. Pero en ese marco de estas verdades, resumidas estas 4 palabras, nosotros tenemos que hablar de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Y como estamos celebrando un nuevo aniversario como iglesia, nosotros tenemos que, el Señor me entregó una palabra, que quiero compartir con ustedes, y quiero que estén muy atentos a esta palabra, que se suba a la otra en el sentido de la importancia de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia la componen todos los que creen en Cristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? ¿Cuántos la saben? ¿No es cierto? Todos sabemos eso. Que todos los que componen la iglesia son las personas que creen en Cristo. Que creen en Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene 2000 años sobre esta tierra. O sea, 2000 años, imagínense, 2000 años, la iglesia, por la obra consumada de Cristo, fue establecida aquí en esta tierra. Fue establecida hace 2000 años. Por lo tanto, la iglesia tiene su registro de tiempo, de historia aquí en la tierra, el cual Jesucristo la estableció. Con su obra consumada y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dio origen para establecer la iglesia, que también, ¿no es cierto?, en otros pasajes habla del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús se fue, dijo muy claro de cómo ser iglesia. Lo dejó muy claro, de cómo ser iglesia, de cómo ser la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, recibieron de cómo hacer iglesia, cómo gobernar la iglesia, cómo ser iglesia y cómo dirigirla. Jesús lo dejó muy claro. El Espíritu Santo dio testimonio de esa verdad de Cristo con respecto a la iglesia, y el Espíritu Santo también dio testimonio de los apóstoles, y hoy en día sigue dando testimonio de cómo tiene que ser la iglesia. Cualquier cosa que hagamos fuera de lo que está en la Biblia no es ser iglesia. Tiene que ser como Él quiere, como Él lo ha plasmado y lo ha escrito en los relatos bíblicos, sobre todo de acuerdo al diseño apostólico de cómo tiene que funcionar o cómo tenemos que hacer iglesia nosotros en este tiempo. Cristo lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo, los apóstoles lo dijeron, de cómo tenemos que ser iglesia. Y allí está todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Obedecer. Obedecer lo que Cristo dijo, lo que el Espíritu Santo confirmó a través de los apóstoles, la iglesia en Hechos, etcétera, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer lo que ya está escrito de cómo ser iglesia. El Señor no le pide opinión a nadie. Imagínate que nos pidiera opinión a cada uno de nosotros, oye, nos dijera, ¿cómo crees tú que tiene que ser la iglesia? Si Jesús nos preguntara a cada uno de nosotros, imagínense. Pero Dios no nos imaginamos cómo sería la iglesia si nos preguntara a nosotros de cómo ser iglesia. Jamás el Señor va a hacer eso. Porque el Señor ya estableció de cómo tiene que funcionar la iglesia. De cómo tenemos que ser iglesia nosotros, sobre todo en este tiempo. Ya está escrito. De manera general, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, de cómo ser iglesia. Pero aquí está la palabra que quiero inquietarle a ustedes. Pongan atención, por favor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ya sabemos que Dios la estableció. Ya sabemos que Dios la fundó y a la vez es cabeza de la iglesia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él dio origen a la iglesia. Podríamos decir, Él es el dueño. Él es el fundamento. La iglesia es de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar muy alineados a esa verdad. No salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, de que podamos entender que la iglesia tiene un dueño. Y ese dueño se ganó
el derecho de ser dueño de la iglesia, producto que Él entregó, ¿cierto?, su sangre para que pudiera establecerse la iglesia que es la tierra. Fue con su obra. No nos olvidemos de eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de la pregunta de esta mañana a modo de reflexión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia de hace 2000 años se ha tergiversado muchísimo con respecto a lo que la Escritura dice de cómo hacer iglesia. Hoy en día la iglesia es más un espectáculo. La iglesia hoy en día es mostrar las coronas de los hombres, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia del ser humano. Muchas veces se han establecido en la congregación, en la iglesia. Hoy en día las iglesias son ¿para qué? Muchos van para entretenerse, porque los quieren entretener, quieren pasar un buen rato, un buen momento, por la tristeza y la congoja que cada día está sumergiendo a este mundo en que nos encontramos. Entonces la gente busca un escape donde hay algo bonito, algo llamativo, algo que le dé un tiempo de alegría. La gente corre y la gente busca, y quiero decirlo, amados, amadas, y es la verdad, iglesias que se acomoden a cómo ellos se quieren sentir. Y por la falta de orientación y la falta de la palabra y no entender cuál es el propósito de la iglesia, nos desviamos, nos podemos alejar del diseño de cómo Jesús se estableció con su sacrificio, porque le costó todo a Él establecer la iglesia que es la tierra. Nosotros tenemos que cuidar eso. No es solo responsabilidad de los pastores de liderazgo, es de todos, porque todos somos iglesia. Todos los que están aquí, los hombres y mujeres, redimidos por la sangre de Cristo, somos iglesia. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de caminar de acuerdo a los patrones bíblicos de cómo tiene que ser la iglesia y de acuerdo al propósito que Él ha establecido. Ahora bien, en esta mañana le voy a dar 3 propósitos para recordar qué es hacer iglesia. 3 razones que son las principales. Son las 3 principales, obviamente que después hay otros aspectos de cómo dirigir la iglesia, cómo ministrar la iglesia, pero fundamentalmente hay 3 columnas, hay 3 aspectos de ese propósito que en esta mañana yo las quiero resaltar. ¿Ya? Están allí en las Escrituras. Lo que tenemos que hacer es sacarlas, e incluso retomarlas, amado, amada. Yo tengo una tristeza por toda la iglesia universal, porque muchas congregaciones se han desviado. Incluso, ¿por qué no decirlo? Nosotros a veces nos hemos desviado de los patrones bíblicos de cómo tenemos que hacer iglesia. Y de acuerdo al propósito que Cristo, el fundador y dueño de la iglesia, estableció. Ya están allí en la Escritura. Lo que tenemos que hacer es sacarlos, es retomarlo, es obedecerlo, es aplicarlo, es vivirlo. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. De velar por eso, de vivir, aplicarlo y obedecer para que Dios esté con nosotros. Es cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés le dice: Dios, no me saque de aquí? Si tú no me sacas de aquí, yo no voy. Lo dijo Moisés. Lo mismo tenemos que decir hoy nosotros, amado, amada. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo, pero de acuerdo de cómo Él ha establecido en la palabra. Nosotros tenemos que volver a la Escritura, volver a la palabra, porque en ella nos dice qué es lo que es iglesia y cuál es su propósito. Y si nosotros caminamos de acuerdo a la Escritura, el Señor va a estar con nosotros. Su presencia va a estar con nosotros. Por eso es que es importante que en esta mañana todos los que estamos aquí reflexionemos. Y hay 3 propósitos. El primer propósito es, número 1, ministrar a Dios en adoración. Adoración. El primer propósito, la iglesia es reunida, adoración comunitaria. Como lo que acabamos de hacer. ¿Cuánto adorar? ¿Cuánto alabar?
Hermano, familia, la iglesia, el primer propósito, Dios nos llama para ser iglesia, ¿para qué? Para que le adoremos, para que exaltemos su glorioso nombre, para que Él sea glorificado. Adoración comunitaria. Número 2, ministrar a los creyentes para prepararlos para que vayan hacia la madurez. Esto se llama hacer discípulos. Hacer discípulos. Este es el segundo propósito principal de por qué somos iglesia. Hacer discípulos. Que las personas que entran como creyentes y adoradores y que van a adorar al Señor, tenemos que tomar a esa gente y meterlos al discipulado, meterlos para que ellos se conviertan en discípulos verdaderos, genuinos, y a la vez ellos también hagan discípulos a otros. Y el tercer propósito es para ir al mundo y predicar el Evangelio y ganar las personas para Cristo. Así de simple y de sencillo, no hay otra razón. De estas 3 razones, hay muchos otros aspectos de cómo hacer iglesia, pero estas 3 razones que yo le estoy dando en esta mañana, ya en este tiempo de cumpleaños, este tiempo de aniversario, no nos olvidemos que somos una iglesia sobre la base de estos 3 propósitos. Adorar, hacer discípulos, que la gente crezca. Cuando dentro de la iglesia la gente vaya creciendo, vaya madurando en su vida espiritual, en su vida de fe. Y tercero, una vez que estemos ya bien firmes, vamos al mundo a predicar el Evangelio. Que una vez, hago un paréntesis, que una vez que ordenemos las redes, hermano, estamos ordenando las redes en los grupos pequeños, ¿sabe lo primero que vamos a salir? Vamos a salir para afuera a predicar. Vamos a hacer evangelismo, mucho evangelismo. Estamos ordenando, estamos contra el tiempo, pero el Señor ahí está manejando los tiempos. Vamos a ayudar a toda la gente en las redes, respectivas redes, con su grupo pequeño, y vamos a salir a predicar, vamos a salir a evangelizar, ya sea personalmente, ya sea en grupos pequeños, ya sea en las redes de matrimonio, las redes de mujeres, de varones, de jóvenes. Y como iglesia, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de poder cumplir también este tercer propósito de por qué somos iglesia en esta tierra. 3 propósitos principales. Ya, 3 propósitos principales. Por eso yo quiero pedirte, amado, amada del Señor, familia que está reunida en esta mañana, ustedes no tengan la iglesia como un espectáculo. No vengan aquí. Quizás vamos a seguir creciendo, va a haber buena música, van a haber quizás muchos talentos y capacidades, pero amado, la iglesia está reunida fundamentalmente en estos 3 propósitos. Adorar a Dios, adorar a Jesucristo, glorificarlo a Él como Rey de Reyes, Señor de Señores. Segundo, el discipulado, hacer crecer la gente. Y tercero, la evangelización del mundo. ¿Ok? Permítame, es un tema grande, pero voy a dar un pantallazo de estos 3 razones, explicarlo un poquito más. Primer propósito, adoración comunitaria, es decir, nos reunimos aquí todos juntos y unidos adoramos a Dios. ¿Y por qué? Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Veamos la cita de Efesios 1, del 4 al 6. Hay muchas citas, pero solamente voy a citar 2, para que entendamos que el primer propósito de ser iglesia aquí en la tierra es que la gente vea a la iglesia que adora a Cristo, que adora al Señor, y que lo reconocemos como la única persona que es digna y tiene que llevarse toda la gloria y toda la honra. No importa lo que logremos el día de mañana, si viene crecimiento económico, si viene crecimiento numérico, si viene crecimiento espiritual, si viene crecimiento geográfico, todo lo que alcancemos, amado, amada, no te olvides, es todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Él tiene que ser exaltado, Él tiene que ser glorificado. ¿Quieren darle un aplauso al Señor Jesucristo? Denle un aplauso, no nos olvidemos de eso. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga,
y todo lo que viene como fruto de trabajar en la obra del Señor, no nos olvidemos que el mérito y la gloria tiene que llevarse del Señor Jesucristo. ¿Ok? Importantísimo. Efesios 1, 4, 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y miren lo que continúa. ¿Estamos? ¿Ok? En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Entonces no nos olvidemos que tú y yo fuimos aceptados por el Padre para la alabanza de la gloria de su Hijo. Porque el criterio de justicia, el criterio del gozo y la alegría del Padre es su Hijo Jesucristo. El único que trajo alegría y contentamiento al Padre. Por eso que la consigna en la formación del nuevo pacto es que tú y yo cada día nos parezcamos más a Cristo. Que tú y yo cada día portemos a Cristo, que ya no nos veamos nosotros, que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo en nosotros. Eso es ser iglesia. Y el versículo 12, Juan Esteban, 1:12. 1:12. Al fin de que seamos, ¿para qué? Léalo fuerte, ahí está la pantalla. 1, 2 y 3. Amén. ¿Para qué tú fuiste escogido? Para la alabanza de la gloria de su nombre. No te olvides de eso. Quiero que le diga a tu compañero: fuiste apartado. Vamos, dile. Fuiste apartado para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Por eso este es un aspecto importante a la hora de adorar, a la hora de levantar las manos, a la hora de decir aleluya, a la hora de lanzar incluso en la presencia del Señor. Estamos haciendo lo que sabemos del propósito. El primer propósito de la iglesia es que tú y yo adoremos, que tú y yo alabemos al Señor con todo nuestro ser. Cada uno de nosotros debe ser una alabanza para Dios. Nuestra vida tiene que ser una alabanza y adoración para Dios. No es solo cantar aquí, amado. Por favor, renunciemos a toda mentira. Tú adoras y cantas cuando te el culto y te canta y te huele, alaba. ¿Y qué pasa después cuando sacamos de aquí? ¿Qué pasa el día lunes, martes y miércoles, etcétera? Nuestra vida tiene que ser alabanza, adoración, donde quiera que andemos. Nuestra vida es la mejor canción para Dios. Tu transformación, mi transformación. Porque es decir, mi testimonio, amado, mire. Yo le quiero decir, la iglesia está al debe. Porque la iglesia se está apartando los parámetros bíblicos. ¿Sabe por qué? Por eso que hay tanto mal testimonio. Por eso que a veces el diablo nos ha cerrado la boca y nos ha privado de acciones específicas en el evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque vamos afuera y nos conocen como somos. Dígame que no es así. Nos conocen. Pero debieran conocernos como gente que portamos a Cristo. Gente que tenemos la vida de Cristo. Gente que pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Y saben que se puede? Se puede. Porque ese es el diseño del nuevo pacto. Es que a Cristo habita en ti. Cristo habita en mí. El nuevo pacto es que Cristo está en nosotros, dentro de nosotros. Y podemos portar a Cristo donde quiera que andemos. Y se puede si un hombre o una mujer toma la determinación de cada día parecerse más a Cristo. Pero muchas veces la iglesia ha sido silenciada. ¿Por qué? Por el problema del mal testimonio de la gente que se supone tiene que ser iglesia. Tu responsabilidad es afuera. Dar testimonio. Con nuestra vida de adoración. Nosotros somos la adoración. El cantar está bien, pero el cantar es una pincelada de lo que tiene que ser tu vida de adoración, tu vida de alabanza. Una vida de alabanza no es solo cantar, alabanza continua,
Cuando vive la Biblia, cuando tú la practicas, hay un fruto de alabanza. Alabanza y la adoración tiene que estar enfocada. Y escúchame bien aquí, los que son parte del ministerio de adoración, ustedes tienen que conducirnos a eso. 100%. La adoración y la alabanza tiene que estar enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Llévenos a eso. Oren para que la unción de Dios prevalezca, esa unción donde ustedes sean usados como instrumentos para que toda la iglesia aprendamos a adorar y alabar como están los patrones bíblicos del Nuevo Testamento. Y es que 100% la adoración y la alabanza tiene que estar enfocada en ¿quién? En la persona del Señor Jesucristo. Que tú no brilles, que yo no brille, sino que Cristo brille a través de la adoración y la alabanza comunitaria de la iglesia. La alabanza y la adoración no es para nosotros. Es como esa hermana me pasaba mucho. Pastor, no me gustó el culto. No me gustó, me voy a enojar del culto. No recibí la bendición porque no cantaron la alabanza que yo quería. Y un día yo le dije, ¿y tú crees que la alabanza es para ti? ¿Que nosotros cantamos para ti? No. Nosotros cantamos para Dios. Cantamos para el Señor. Las letras, la alabanza, todo es para quién? Para el Señor. ¿Te fijas? Pero muchas veces, como aquellos que piden estas plataformas, pastor, quiero ir a cantarle a la gente, tengo buenas canciones, sí, no dudo que sean inspiradas y buenas letras, no, pero nosotros no cantamos para la gente. Tú cuando llegas aquí no cantas para la gente, no cantas para agradar a la gente primero cantamos ¿para qué? Para agradar el corazón de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa oración es la que Dios recibe. Y esa es la oración de Dios se manifiesta con poder. Aunque tú no estás aquí participando, estás allá. Pero como en el Nuevo Testamento todos hacemos el culto, les aseguro que otra clase de culto vamos a tener. Si cambiamos de actitud desde el corazón. ¿Ya? Es importante. Tienes que tener en mente eso. Vamos a adorar a Dios. Somos una iglesia cristiana que adora a Dios. Por eso que yo les digo, por eso quiero hacerlo reflexionar, todo me incluyo, hermano. Si nosotros venimos acá pensando que le hacemos un favor a adorar a Dios, estamos mal. Si tú piensas que luego termine la alabanza y luego el culto para hacer tu planificación de hoy día, estás mal, hermano. No es ser iglesia. No es hacer iglesia con esa actitud del corazón. Nosotros venimos aquí, ¿sabe? Escuchen bien, nosotros deberíamos correr para llegar aquí. Correr, hermano, así como tú corres cuando vayas al estadio. Correr cuando te invitan a un casamiento, cuando te invitan a un cumpleaños, que preparáis una semana, dime que no es así. Y buscáis la prensa, vaya a Falabella, te encadilláis incluso para bonito, hermano. Pero a Dios, no, que Dios espere, hermano. No, Dios sabe que eso es escuchen bien, es una señal no tan solo de mediocridad, sino una señal de decadencia espiritual en la gente. Cuando empiezan a servir pesadamente, no llegan temprano, no se arreglan bien, no vienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en su corazón tienen completamente desviado su corazón en la verdadera adoración al Dios que nos llamó, al Dios que me conectó con la vida eterna, amado, amada. Es Dios, es Cristo que pagó todo el precio por ti y por mí. Ese precio de tu pecado, mi pecado, que tenía que ser clavado en la cruz. Mi pecado, tu pecado, clavado en la cruz. Nosotros tenemos que estar ahí. Pero Jesucristo tomó el lugar. Lo mínimo, escúchame, yo estoy formando gente de reino. No quiero ofender a nadie, pero tienen que cambiar nuestra mentalidad, amado, cómo servimos al Señor. Porque lo único que hace daño es que vivamos engañados sirviendo a Dios. Vamos a andar al 3 y al 4. No vamos a caminar con la bendición de Dios. ¿Entienden? Cristo lo dio todo. Y Dios no quiere que tú lo des todo al punto de ir a la cruz y morir. No, si ya murió para establecer los pactos. Pero a lo menos en ti y en mí se nota la diferencia del reconocimiento de la gratitud de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos que ser esa iglesia, ¿no? Si queremos crecer más, si queremos expandirnos más,
Este es el sentir que Dios Padre respalda con su presencia. Porque fue el sentir del Hijo. Te lo dio todo para hacer la voluntad de su Padre. Aquí tengo que hablar mucho de este punto, pero quedo aquí. Usted busque ahí en la Escritura, vaya viendo que esto es un propósito de la iglesia, la adoración. Cuando nos juntamos, adoremos al Señor. Glorifiquemos al Señor desde nuestro corazón para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Segundo propósito. Una vez que nos congregamos comunitariamente y adoramos y alabamos al Señor, viene el otro paso que tenemos que hacer, iglesia. Hacer discípulos. Ayudar a las personas, a los cristianos, a los discípulos que crezcan y se desarrollen. Que conozcan a Dios. Que conozcan la Biblia. Que crezcan, que maduren en los caminos del Señor. Así como tú eres. Tu carácter, tu forma de ser, no te puedes quedar así. Inevitablemente Dios va a trabajar en nuestro carácter, va a trabajar en nuestra vida. Queramos o no queramos, Dios va a usar procesos, etapas en tu vida y mi vida para que podamos crecer en nuestra madurez, en nuestro carácter como discípulos. Es que así soy yo, pastor. He escuchado muchas veces, los años, casi 40 años de pastor. Pastor, soy así soy yo. Y yo no más. ¿Sabe? Eso no cabe en el cristianismo. Esa manera de pensar no cae en la iglesia, no corresponde. Porque si tú estás diciendo, así soy yo, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar, no quiero cambiar, quiero ser igual. Y eso no es el propósito de ser iglesia. Dios te trajo, a mí me trajo para ser iglesia y tenemos que acostumbrarnos a la idea que Él va a meter la mano en nosotros. Y nos va a usar procesos, etapas, circunstancias, problemas, quizás los mismos hermanos de la iglesia. Los va a usar ¿para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Para que podamos ser cristianos, discípulos maduros, hijos de Dios maduros, que con esa madurez el Señor nos puede traer tremenda bendición. Porque su bendición está sobre aquellos hijos maduros que están en condiciones de poder administrar la herencia que el Padre quiere dar a sus hijos. Por lo tanto, tú tienes que madurar. Yo tengo que madurar. Si llevamos tantos años en el Evangelio, hermano, y seguimos luchando con las mismas cosas y estamos arrastrando los pies en servir al Señor, hay un problema espiritual que hay que arreglarlo, solucionarlo ya. Porque no podemos ser iglesia de esa manera. Por eso es que la iglesia tiene que haber discipulado. No es el problema. El Señor quiere que cada día seamos transformados a su imagen. Veamos Romanos 8, 28, 29. Juan Esteban, miren. Pongamos atención en los pasajes. Romanos 8, 28, 29. Esto hay muchos pasajes, muchas escrituras sobre lo que estamos hablando en esta mañana. Romanos 8, 28, 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Díganlo fuerte. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? Para ser de acuerdo a la imagen de su Hijo. Tú y yo fuimos rescatados. Tú y yo fuimos apartados para servir a Dios, pero ese servicio significa que Dios va a trabajar en tu vida y en mi vida para que Cristo sea formado en nosotros. Para que la iglesia sea la iglesia de Cristo, Cristo tiene que manifestarse a través de su iglesia al mundo, a través de tu vida, a través de mi vida. Y eso es lo que está diciendo ese pasaje. ¿Ya? El carácter de Cristo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios trabaje en nuestro carácter? ¿Sí? La Maite está levantando la mano y es nuevita, mire. De los antiguos, ¿cuántos creen? Sí, hermano, yo levanto mis dos manos. Dios tiene que seguir trabajando en nuestro carácter, hermano, nuestra vida.
el carácter de Cristo. Y para eso Dios tiene que trabajar. Para eso nos trae, para ser iglesia. Entonces, la iglesia existe para formar a los creyentes. ¿Lo puede decir? La iglesia existe para formar a los creyentes. Díseselo a tu hermano todo, dilo. La iglesia existe para formar a los creyentes. La iglesia no es una intervención que tú te vienes a entretenerte, hermano. Tienes que tú aceptar la idea que tú eres iglesia, Dios te trae a su cuerpo, a su iglesia, es para formar, es para tratar de vida, es para corregir. Hay una máxima que, acuérdense, amados, en los grupos pequeños la vamos a establecer. La máxima va a ser, vamos a enseñar a la gente en los grupos pequeños, pero los vamos a corregir. Y después los vamos a probar. Jesús lo hizo. Día y noche corrigió a sus discípulos, porque sabía lo que había en ellos y lo que se podía manifestar en ellos. Por eso es importante que entendamos esto. La iglesia existe para formar a los creyentes. Por eso que Mateo 28, leamos por favor, Mateo 28, 18 y 19, es un pasaje muy conocido, pero tenemos que nosotros vivir la realidad de ese pasaje. Lo que Jesús dijo en las últimas palabras antes de ascender a la diestra del Padre. Mateo 28, 18 y 19, vamos a leer ese pasaje. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Ir, vayan. Pero, ojo, aquí hay una cosa. ¿Discípulos de quién? ¿De quién? Discípulos de Cristo. No nuestro. No nuestro, no. Tenemos que Dios nos use y orar mucho para que Dios nos use, para que la gente sean discípulos de Cristo, se parezcan a Cristo y no se parezcan a nosotros. Esa es un poco la dinámica que tiene que existir en el discipulado, en esta casa Cairo. Dios encargó a hombres que discipulen a los creyentes, que los hagan seguidores de Jesús, hacer seguidores de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Y miren lo que dice el versículo. Y si hacemos esto, miren lo que dice el versículo 19 y 20. 19 y 20. Miren lo que dice. Vamos a tener la promesa de Dios. Y eso es ser iglesia. Y yo voy a respaldar lo que Él dijo de cómo ser iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿qué dice? Que yo les he mandado. ¿Y qué dice la promesa? He aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del día. Si queremos el respaldo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Jesús dijo de cómo hacer iglesia. Y ahí está. Ahora, la palabra guardar aquí, escuchen bien, significa obedecer. Guardar, obedecer. Si obedecemos lo que el Señor dijo de que cómo tenía que ser iglesia, la promesa está ahí. El Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, amado. Amén. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios con nosotros? Sí. Busquemos ser esa iglesia. Busquemos ser esa iglesia. ¿Ok? Está ya, está listo. No tenemos que andar inventando otras cosas. Enseñar las cosas que Jesús enseñó. Es muy sencillo. Si tu hermano te ofendió, ¿qué tienes que hacer? Perdónalo. Ah, pero usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Perdónalo. Perdónalo, Señor. No, sí, está bien, pero uno tiene que perdonar. Perdónalo. Perdónalo. Y tantas enseñanzas que tienen que ser nuestras en la formación de los discípulos, de la iglesia.
Cuando Jesús dijo que hay que hacer discípulos, estableció principios, estableció ministerios. Efesios 4, 11 y 12, miren, por favor. Efesios 4, 11 y 12, Jesús estableció principios, estableció ministerio para la formación de discípulos. Y miren lo que dice, Efesios 4, 11 y 12. El mismo constituyó a uno que dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y dice, y Él, ¿a qué se refiere? Están calentando la agüita, ¿ven? La sopita ya está calentita por los términos. Dice, y Él mismo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús está diciendo, y Él, es decir, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. No que a mí se me ocurrió ser pastor, amado. Se le ocurrió a Jesús. Usted sabe mi historia pastoral, cuántos años me arranqué, no, desde los 16 años, cuando tenía el llamado, me arranqué, iba por otro lado, ya arrancándome de Dios, como cual Jonás. Hasta que llegó un momento, me acorraló, me dijo, no, yo te estoy llamando al ministerio. Yo no me metí al ministerio, no quería meterme al ministerio, porque es difícil, es complicado. Y si Dios no te llama, no hay respaldo. Pero si Dios te llama, Dios va a respaldar. Y te va a sacar en todas las cosas que puedas vivir dentro del ministerio. A Él se le ocurre establecer apóstoles, establecer profetas, evangelistas. Saben que esta casa necesita evangelistas. Tenemos que mover la iglesia al evangelismo, más ser más agresivo. Y yo estoy orando para que levante unas mujeres que tengan esas capacidades, esos dones del evangelismo, para que muevan a toda la iglesia y salgamos de estas 4 paredes, hermosas 4 paredes que Dios nos ha dado. Disfrutémoslas, pero también hay que estar allá afuera. Dice, no es que se le ocurrió ser pastor, se le ocurrió a Jesús. Él estableció, con un propósito, estableció estos oficios ministeriales en la iglesia. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está claro, miren, está claro. ¿Y para qué están? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. Nosotros, los que hemos sido apartados de las tinieblas a su luz. Perfeccionarnos. La palabra perfección significa capacitar, instruir, discipular, restaurar, dirigir. Hermano, ¿cuánto nos cuesta que nos dirijan? Pero en la iglesia hay que aprender a aceptar dirección. Porque así después tú vas a dirigir a otros. ¿Cómo tú quieres dirigir a otros? Si primero tú no aprendes a que direccionen tu vida y te ministren. Se pierde tanto tiempo, ¿no? Cuando ahí está clarito, está listo ya. No tenemos que inventar la rueda, ya la rueda fue inventada. Ya en los registros vivos sabemos cómo tenemos que ser iglesia. Yo como pastor, dice, ¿para qué estoy? Para capacitarlos, para incluirlos, para dirigirlos, ayudarlos para que maduren en Cristo y den mucho fruto para Cristo. Ayudar a la madurez a los santos, para que todos hagamos iglesia, pero la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios viene a buscar. Y yo creo que esta iglesia nos vamos a ir con el Señor, porque aquí hay gente obediente, hay gente que está buscando a Dios, hay gente que está despertando por ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Les pido a los líderes
de los grupos pequeños, los líderes apacentadores, los que hacen discipulado, los que están trabajando en la red, prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Como decía Pablo a Juan Timoteo, predica la palabra. Porque decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa, esta palabra tiene el soplo de Dios. El soplo de Dios de vida, amado. Cuando tú entregas la palabra y haces discipulado por la palabra, escucha bien, la vida de Dios está cayendo en las personas que te están escuchando y están siendo discipuladas por ti. Por eso que nosotros tenemos que discipular con la palabra, porque en esta palabra está el soplo de Dios. Y el soplo de Dios significa la vida de Dios está en esta palabra. La vida de Cristo, la gente se va llenando su vida de la vida de Cristo, la vida de Dios, cuando el discipulado se hace por la Biblia, por la palabra de Dios. Y eso tenemos que nosotros crecer mucho en ese aspecto. No te rebajes o no rebajes el mensaje de Dios. Hay que decirle a la gente el mensaje y todo el consejo de la palabra de Dios. Y termino con el tercer propósito, solamente con 2 pasajes. Lo vamos a leer. Predicar el Evangelio. El propósito de la iglesia es predicar el Evangelio. Y en este aniversario, Dios nos está recordando cómo tenemos que hacer iglesia. O adoración comunitaria. No te dejes de congregar, no te dejes de juntarte con otros hermanos y hermanas en la fe. Somos comunitarios en la fe y en la adoración tenemos que adorar juntos. Y que nuestra adoración sea para que el Cristo de la gloria se lleve todo el honor y la alabanza. Segundo, buscar la madurez espiritual, crecer. Y tercer propósito, predicar el Evangelio. Marcos 16:15, vamos a recordar solamente 2 pasajes de muchos que hay. Marcos 16:15 y con estos versículos terminamos. Dice Marcos 16:15, leamos todos juntos, 1, 2 y 3. Y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo podemos leer? 1, 2 y 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo pueden decir esta fila? Díganlo fuerte. 1, 2 y 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amado, con esas ganas, ni las moscas asustan. A ver ustedes. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo hicieron bien porque significan en ellos. Ya, hermano, díganlo con fuerza, hermano, que están vivos espiritualmente y que ustedes creen que Dios les está hablando, porque esto es lo que se está diciendo a la iglesia. Para ser iglesia tenemos que hacer esto. Ya díganlo, 1, 2 y 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. A ver los varones que están aquí. ¿Cuántos varones están aquí? Ya, varones, pónganse en pie. Pónganse en pie. Ustedes son soldados, son guerreros, con mentalidad de guerrero. Díganlo. Este pasaje, 1, 2 y 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, varones, así hay que hacerlo. A ver, hermana, pónganse en pie ustedes. Hermana, pónganse en pie, díganlo, por favor. Díganlo. 1, 2 y 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, hermana, dense un aplauso, hermano. Denle un aplauso a ustedes, pero los varones también. Así tiene que ser, hermano. Eso es ser iglesia. Ese es un propósito. De ir y predicar el Evangelio al mundo. Terminemos con Hechos 1:8, lo leemos todos juntos y terminamos. ¿Quiere seguir programando, Pedro? Está ahí de pie. Bueno, Pedrito, ahí sigue viendo. Vamos a ustedes. Hechos 1:8. Toda la iglesia. 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amados.
por lo que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado esta mañana. Entonces, dígale a su compañero los 3 propósitos de hacer iglesia. Dígaselo, a ver, si los captó. Dígaselo. ¿Cuáles son? Dígaselo a su compañero, a ver. O pregúntele usted al que está a su lado. ¿Cuáles son los 3 propósitos fundamentales de ser iglesia? ¿Cuál es? O la adoración comunitaria, adorar, Señor. Segundo, madurar, crecer como discípulo, madurez. Y tercero, evangelizar a todo el mundo. Así que luego vamos a tener un volante, lo mandamos a confeccionar un volante. En un lado del volante va a estar un plan de salvación y por otro lado va a estar la información de la iglesia. Así que todo lo vamos a tener y vamos a repartirlo por todos lados. Lo mismo, empezar a hacer acciones sobre la evangelización. Bien, amados, ya terminamos, se nos vino el tiempo encima, así que queremos con esta palabra en nuestro cumpleaños. Les invito a ponerse en pie, les invito a los hermanos del equipo de la música, vengan por favor. Vamos a terminar cantando una alabanza.